Buenas noches, hermanos, amigos que nos están viendo por vías digitales, por redes sociales. Damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos brindan de llegar a sus casas. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de buscar su palabra, de dirigirnos a nuestro Dios. Y también quiero agradecer de manera especial a la Iglesia Bautista Peniel que me permite hacer esta grabación en sus instalaciones, gracias a su pastor. Y bueno, hermanos, estaba reflexionando durante estos días. Este es el primer año en toda mi vida desde que asisto a una iglesia, es decir, más o menos a mis 6 años de edad, por lo que en los últimos 30 años es la primera vez que me quedo en casa en estas fechas. La verdad es que es extraño no poder recordar con la iglesia local, reunidos juntos de manera personal, acerca de la preciosa obra de Cristo de redención por los suyos. Sin embargo, también estoy gozoso por la oportunidad que nos da la tecnología para que, aunque sea de manera remota, podamos estar reunidos. Estoy gozoso porque, a pesar de estar hasta Ciudad de México, puedo estar con ustedes y gozarnos juntos en la preciosa obra de Cristo durante sus últimos días sobre la tierra. Y el pasaje que estudiaremos hoy es una gran lección que el Señor nos dejó justo en los momentos más difíciles de su vida sobre la tierra. Y es que pensemos, ayúdame a imaginar toda esta situación. Estamos situados en lo que ahora denominamos Jueves Santo. Están reunidos los discípulos, Jesús y quizá algunas mujeres en el aposento alto. Ya ha concluido el ministerio público del Señor, así que están reunidos en aquel lugar y están a punto de celebrar la Pascua, la fiesta en la que se conmemora la liberación de Dios al pueblo de Israel de los egipcios, donde justo va a pasar la última plaga, donde el ángel de Jehová va a pasar y van a ir muriendo los primogénitos, a menos de que un cordero fuese matado y preparado de una manera especial que Dios había dado instrucciones. Entonces, ese cordero inocente tomaba el lugar de quien verdaderamente tenía que morir. Jesús está ahora reunido junto con los discípulos para recordar ese evento, cuando un cordero inocente murió en lugar de los primogénitos. Y quiero que pensemos un poco en toda la carga emocional que traía encima nuestro Señor. Justo después de aquella cena va a ir a orar y clamar al Señor porque su alma está angustiada hasta la muerte y pide que, si es posible, pase de aquella copa. Está con tal carga que los ángeles descendieron a confortarle. Está tan agobiado que pidió a sus discípulos, a amigos suyos, a los más cercanos, que le apoyaran en oración. Mientras celebra aquella Pascua, seguramente sus pensamientos están cargados de que ahora Él será ese cordero que morirá en lugar de los suyos. Ahora, mientras el Señor luchaba con toda esa carga emocional, los discípulos, ellos están discutiendo entre ellos para ver quién va a ser el mayor en el reino de Cristo. Jesús está luchando por la angustia tan grande y los discípulos están luchando entre ellos para ver quién es más importante, quién será el más importante. Y es en medio de todo esto donde se desarrolla nuestro pasaje que estaremos recordando el día de hoy. Veremos que Cristo mostró amor por los suyos en humildad sacrificial, dejándonos ejemplo para que hagamos lo mismo. Pero antes de entrar a leer el pasaje, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque a pesar de que estamos aislados, tú nos permites recordar la preciosa obra de Cristo en la cruz. Aquel plan que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo y por el cual
estaba planeado que tú nos salvaras, nos rescataras, nos limpiaras, nos justificaras. Gracias, Dios, porque en lugar de ser enemigos, ahora podemos ser contados entre tus hijos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Dios, que nos guíes. Te pido que me ayudes a exponer correctamente tu palabra, que no sean mis ideas, ¿sí? Que no sea Armando hablando, sino que sea tu palabra, Señor, expuesta. Y, Señor, ayúdanos a concentrarnos, Señor, aún detrás de los monitores o detrás de los celulares, de las tabletas. Ayúdanos, Señor, a que estemos centrados en ti, en darte la honra, la gloria, y estar meditando en la preciosa obra del Señor Jesucristo. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bien, pues les invito a que veamos en nuestras Biblias Juan, el Evangelio de Juan, y vamos al capítulo 13. Dice el verso 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como mencionaba hace rato, Jesús sabe exactamente en qué etapa de su vida está. Él sabe qué es lo que está a punto de vivir. Él sabe todos los sufrimientos y tormentos que va a atravesar, y sabe su comunión con el Padre, que sabe que su comunión con el Padre será rota por los pecados que va a cargar. Él sabe que para esto había venido al mundo. Sabe que para esto se había encarnado. Este es el punto crucial de la historia de la humanidad. Pero también sabe que regresará pronto al Padre, que finalmente se acabará esta misión que tenía y podrá nuevamente estar a la diestra del Padre, gozándose con Él en el cielo. Quiero que observes algo. A pesar de que Jesús sabe lo que va a vivir, y a pesar de toda la carga emocional que trae consigo cargando, Él no se enfoca en sí mismo. Sus pensamientos no están centrados en Él. No está autoconmiserándose diciendo, ¡ay, pobre de mí! O no está esperando que otros digan, ¡ah, pobre de Jesús! Va a morir, va a sufrir. No. Él está centrado en mostrar amor por sus discípulos. Nota esto. Por supuesto, la Biblia dice que Dios ama a todo el mundo, y lo vemos en pasajes bien claros como Juan 3:16. Pero aquí vemos un amor especial, un amor más intenso por los suyos, por los que han sido elegidos por Dios para salvación, por sus hijos, sus amigos. Por eso más adelante en Juan 15 encontramos, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y si Dios ha puesto la fe en ti para que puedas creer en Él, siéntete parte de este grupo. Jesús aquí está mostrando un amor especial por cada uno de nosotros. Todo lo que está en este pasaje y todo lo que vendrá en el resto del Evangelio de Juan es una muestra de su gran amor que tiene por ti y hacia ti, que eres uno de los suyos. Notemos versos 2 y 3, por favor. Dice así: y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que Dios había salido, y que de Dios había salido, y a Dios volvía. Aquí tengo que hacer otra pausa importante, y más adelante hablaremos de Judas, pero nota que Juan nuevamente usa la palabra sabiendo. Jesús sabía exactamente quién era Él. Él estaba consciente de su divinidad, estaba consciente de su poder, de su soberanía, de su excelencia. El texto dice que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Es decir, todo le pertenece, todo está bajo su control, todo está en sus manos. Nos dice el texto que Jesús también sabe que había venido de Dios y a Dios volvía. Cristo sabía que Él era Dios mismo.
y cuál era su lugar de gloria. Así que en estos días que estaremos reflexionando en el sacrificio de Cristo, no pienses que todo esto a Jesús le agarró por sorpresa, que Él no sabía de la traición de Judas, que no sabía de la corona de espinas, que no sabía de todos los juicios humanamente injustos, que no sabía de los clavos que atravesarían sus manos y sus pies. Para nada. Jesús sabía todo eso y estaba en control de ello. Así, Juan nos dice que Jesús es Dios, que es todopoderoso, que está en control de todo, que todo le pertenece, que no hay nadie más grande que Él. Y ahora, después de hablar de la grandeza de Jesús y de que Jesús sabe exactamente quién era Él, pasa en un contraste radical a darnos un ejemplo tremendo de humildad. Veamos versos 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Imagina la escena. En los tiempos de Jesús, el lavar los pies pertenecía a la labor más baja que hacía en la peor clase de los esclavos, porque aún dentro de esa cultura había diferentes rangos de esclavos. Bueno, el lavar los pies lo hacían los peores esclavos. Aún para los esclavos era una actividad baja, denigrante. Un maestro podía pedirle cualquier cosa a su discípulo, excepto que le lavara los pies. Incluso era muy mal visto que un maestro le pidiera que desatara la correa de sus sandalias. Por eso Juan el Bautista, cuando va a bautizar al Señor Jesús, dice que Él no es digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos, de sus sandalias. Aquí en esta cena, como no hay nadie, no hay alguien que los haya invitado, no hay un esclavo que haya sido puesto con esta finalidad. Por lo tanto, no hay nadie que vaya a lavar los pies de ellos. Y por otro lado, también debemos de tomar en cuenta, en las cenas en Medio Oriente era de muy mal gusto acercarse a la mesa con los pies sucios. Ellos están sentados a ras de piso, no como lo vemos en diferentes cuadros o imágenes. Ellos están a ras de piso en una mesa que tenía forma de C, sobre cojines. Y entonces, nota esto. Jesús se quita toda la ropa externa. Y mientras pasa esto, trata de imaginar lo que pasaba en la mente de los 12 y lo que hacían. Quizás estaban codeando entre ellos y cuchicheando, diciendo: ¿qué está haciendo? Pero nadie se mueve. Jesús continúa. Los discípulos se le quedan viendo y quizá cruzaban miradas entre ellos. Toma una toalla, se faja la toalla. Mientras los discípulos siguen volteando sin saber qué pasa. Toma la vasija, le pone agua y se acerca con los discípulos. Y empieza a hacer eso que ni los discípulos hacían a sus maestros. Jesús está realizando una de las labores más bajas que existe, aún para los esclavos. Aquel de quien se nos había dicho que era Dios, el Todopoderoso, digno de toda gloria, a quien le pertenece todo. Ese es quien ahora se está humillando a ser peor que un esclavo. Ahora, nosotros leemos estos 2-3 versículos de manera muy rápida, pero piensa cuánto tiempo le llevó lavar los pies de los 12. No sé, quizá media hora, de momento incómodo. Los discípulos se voltean a ver uno al otro sin saber qué hacer. ¿Me dejo? ¿No me dejo? ¿Qué está pasando aquí? Jesús les está dando una lección súper importante de humildad.
para que ellos recordarán todas sus vidas. Jesús toma este tiempo para darles una lección objetiva que no olvidarán. Jesús, el hacedor de maravillas, Jesús quien tenía poder sobre la naturaleza, Jesús quien tenía poder sobre las enfermedades, sobre la muerte, sobre los demonios, y aún tenía el poder para perdonar pecados. Ese Jesús ahora está hincado frente a ellos con ropaje de esclavo y les está sirviendo. Mientras los discípulos peleaban para saber quién sería el más grande, quien realmente es el más grande, está sirviendo como esclavo. Mientras ellos se peleaban la corona, Cristo el Rey está mostrando el verdadero amor por los suyos y mostrando que en el reino de Dios el más grande es el primero en servir. Cristo está mostrando que el mayor es el que se da por los demás. Es por ello que después de que les da una lección visual, pasa a explicar con palabras lo que estaba pasando. Versos 12 al 16. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Termina la lección visual del Señor, se pone nuevamente su ropa y les pregunta: ¿saben lo que acaba de ocurrir ahorita? Y nuevamente regresa al hecho de quién es Él. Ustedes me dicen maestro, es decir, la persona que se dedicaba a la enseñanza, pero en los tiempos del Señor Jesús, en el Medio Oriente, el maestro tenía autoridad sobre sus discípulos, merecía todo el respeto y merecía ser servido por sus discípulos. Pero no solamente le llamaban maestro, sino Señor. Este es mucho más enfático. Este Señor era quien tenía toda autoridad sobre ellos. Es un amo, un dueño, alguien que tiene el control. Incluso esta palabra Señor se usaba para referirse a Dios mismo. Así que Jesús les dice: ustedes dicen que yo soy su maestro y su Señor, y tienen razón, sí lo soy. Yo estoy sobre ustedes en autoridad, en importancia, en soberanía, y más aún, Él es Dios. Así que Jesús inicia en el punto donde comenzó. Yo sé y ustedes saben quién soy yo. Es por ello que el verso 14 es bien interesante, ya que les dice: entonces, yo que soy su maestro, yo que soy su Señor, yo que tengo la autoridad, me rebajé ante ustedes para servirles. Yo que soy Dios, me hinqué para lavar tus pies. Ya que soy el soberano, me despojé de mi ropa y con mis manos limpié tus pies. Tú que no eres nada por ti mismo, debes hacer lo mismo. Así como yo te di ejemplo de un servicio donde el que es mucho mayor sirve al que es mucho menor, tú toma el ejemplo y sirve al que es igual a ti. Hermano, hermana, pongamos mucha atención a esto. Nosotros somos los siervos. Él es el Señor. Nosotros somos los esclavos, Él es el amo. Nosotros somos los que deberíamos de lavar los pies, pero Él, en medio de toda la angustia, en medio de la prueba, en medio del conocimiento que tenía de que en unas horas llegaría al sufrimiento extremo,
Él mostró el mayor amor hacia los suyos, al dejarnos un ejemplo de humildad sin igual. El Señor sirviendo al siervo, el Todopoderoso, sirviendo a este simple mortal. Así como Jesús se humilló y sirvió a los suyos, tú sirve a los que son iguales a ti. Aquí no se trata de que tú te humilles, no. Tú no te humillas, ya que tú no eres el amo, tú no eres el Todopoderoso, tú no eres el soberano, tú no eres Dios. Él se humilló, pero a nosotros simplemente nos toca servir al que es igual a nosotros. Sirve al otro pecador igual a ti, sirve al otro siervo. No se trata de que te humilles, se trata de que sirvas a quien es igual a ti. Ahora, pero si nos quedamos solo con el hecho de que seamos humildes, perdemos la parte más importante de esta lección visual del Señor Jesucristo. El lavado de los pies del Señor es solo una muestra de la humillación más grande a la que Él vino a esta tierra. En Filipenses 2, Filipenses 2, 5 al 8 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesucristo, desde la eternidad pasada, sabía que vendría y daría la mayor muestra de amor por los suyos. No solo al venir siendo Dios a este mundo lleno de pecadores, no solo por haber nacido de la manera más humilde posible, no solo por no tener un trono, no solo por haber vivido en carencias, no solo por haber lavado los pies de los discípulos. Cristo se humilló hasta la muerte. Cristo tomó el lugar del pecador para que si él pone su fe en Cristo y en su obra en la cruz, sea verdaderamente limpio. De eso habla este pasaje. Cristo mostró amor por los suyos en humildad sacrificial, dándote ejemplo para que hagas lo mismo. Y esa es la lección que el Señor le dio a Pedro cuando se acercó a lavarle los pies. Regresemos en el pasaje y veamos versos 6 al 11. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo comprenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, y escucha bien: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino lávame completo, Señor. No solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Quizá puede sonar un poco exagerado el Señor al decirle que si no le lavaba los pies no tendría parte con Él. Solo le están lavando los pies. ¿Qué tiene de grave el que Pedro reaccione como tal vez pudiéramos pensar los demás? Así que Pedro obviamente se va al otro extremo y le dice: bueno, entonces si es así, no nada más me lave los pies, báñame completo, las manos, la cabeza.
A lo que el Señor le responde: tranquilo, Pedro, tú que ya estás bañado y por lo tanto ya eres limpio, no necesitas que te lave todo, porque tú ya has sido limpiado, solo necesitas la limpieza de tus pies. ¿A qué se refiere esto? En pocas palabras, lo que le está diciendo Cristo a Pedro es: tú ya has sido limpiado de tus pecados, tú estás completamente limpio de lo que te separaba de Dios, tú ya has sido perdonado. Es a lo que en teología le llamamos justificación. Delante de Dios, Pedro y los otros 10 discípulos ya eran justos delante de Dios porque habían creído en Cristo como el Mesías. Es por ello que le dice: tú y los demás, aunque no todos, porque estaba exceptuando a Judas, quien le traicionaría, pero los 11 habían sido bañados, habían sido limpiados, se les había quitado todo pecado que los separaba de Dios porque habían creído en Cristo. John Piper dice: los 11 están ahora limpios, se han bañado y están limpios, es decir, nacen de nuevo, han creído en Jesús, ellos tienen vida eterna, han pasado de muerte a vida, se han convertido en hijos de luz, hijos de Dios, son sus ovejas y nadie las arrebatará de su mano, no se perderán ni se pueden perder. Y eso incluye a Pedro. Solo Judas está excluido en el versículo 10. Pedro está limpio, completamente limpio, está salvado, ha sido justificado. Y entonces, ¿por qué si han sido bañados y están limpios, ahora por qué tienen que lavarse los pies? Ahora Jesús pasa a hablar de la santificación progresiva. Todo creyente, a pesar de que es justo y ha sido limpiado de sus pecados delante de Dios, en el día a día sigue pecando contra Dios. Se sigue ensuciando sus pies en este mundo caído, como dice Sujel Michelén. Por lo que debe estar confesando sus pecados diariamente, como también nos menciona el apóstol Juan en Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así, el creyente debe estar confesando sus pecados diariamente y dejando que el Espíritu Santo obre en su vida por medio de la palabra. Jesús en 2 ocasiones habla de Judas, diciendo que él ya había sido controlado por Satanás y que él no estaba limpio, que él no había sido lavado. Cristo está poniendo un contraste entre los que ya han sido lavados, los 11 discípulos, y el que no ha sido lavado, Judas. Judas, aunque parecía que era lavado por sus actos, a final de cuentas sus mismos hechos reflejaron que él no había sido lavado. Y sabes, de la misma manera tu vida puede reflejar si has sido lavado o no, si has sido perdonado o no, si se te ha dado un nuevo corazón, un corazón de carne o no. Puede que pienses que has sido lavado por Cristo. Sin embargo, tu vida puede reflejar que estás muy lejos de tu Señor. Cristo mostró amor por los suyos en humildad sacrificial, dándote ejemplo para que tú hagas lo mismo. Mi hermano, el Rey vino a este mundo y nos enseñó que para ser grande en el reino debes empezar humillándote, así como Cristo se humilló al lavar los pies de sus discípulos. Pero mucho más aún cuando Cristo se entregó en la cruz del Calvario, expresando la mayor muestra de amor por los suyos, por los que Él escogió. Cristo se humilló muriendo por sus enemigos. Cristo se humilló derramando su sangre preciosa por sus hijos. Cristo se humilló para que pudiésemos ser santos delante de Dios y tener vida eterna, una vida en la cual disfrutar de la presencia de nuestro Dios, de una comunión perfecta con el Padre. Cristo se humilló dándonos ejemplo para que de la misma manera
nosotros le sirvamos a Él y sirvamos a los demás. Cristo mostró amor por los suyos en humildad sacrificial, dándote ejemplo para que hagamos lo mismo. Cristo mostró amor por los suyos en humildad sacrificial, dándote ejemplo, quizá para que sirvas a la gente que en esta pandemia se está quedando sin comer. Cristo mostró amor sacrificial por los suyos en humildad sacrificial, dándote ejemplo para que en este tiempo de pandemia, realmente, si puedes, te quedes en casa. Cristo mostró amor por los suyos en humildad sacrificial, dándote ejemplo para que hagas llamadas a los hermanos, para que ores por tu iglesia, por tu país, por tus autoridades, para que ores por los demás, para que le busques, para que sirvas a otros. Cristo mostró amor por los suyos en humildad sacrificial, dándote ejemplo para que le sirvas a Él y a los demás. Si el Señor, sabiendo que Judas le traicionaría, aún así le lavó los pies, ¿cómo vas a servir a los que te caen mal? ¿Te vas a dar la media vuelta? ¿Cómo vas a servir a los que te ofenden? ¿A los que te humillan? ¿A los que no tragas? Cristo le lavó los pies aún a quien lo traicionaría. ¿Y tú? Cristo mostró amor por los suyos en humildad sacrificial, dándote ejemplo para que tú hagas lo mismo, hermano, hermana. Y si lo haces, serás completamente feliz, pleno, dichoso, bienaventurado, como dice el verso 17, porque al ser como tu maestro, al servir en humildad a Cristo y a tu prójimo, estarás satisfecho en Cristo y tu vida será plena, será radiante. ¿Por qué? Porque ahora Cristo ha tomado el control de tu vida. Mi hermano, Cristo mostró amor por los suyos en humildad sacrificial, dándote ejemplo para que tú hagas lo mismo. ¿Qué esperas para hacerlo? Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque con tu palabra nos retas, nos confrontas. Gracias, Señor, porque la vida del Señor Jesucristo es un constante recordatorio de humillarnos. Y te pido, Señor, que nos ayudes a no ser como los discípulos que se peleaban entre ellos para ver quién sería el más grande en el reino. Ayúdanos, Señor, a humillarnos como Cristo, a servir a otros, Señor. Que este tiempo de pandemia sea un tiempo de encontrar maneras creativas de servir a otros. Ayúdanos, Señor, a servir a los de nuestra iglesia, pero no solamente a ellos, sino a los de nuestra ciudad, a los de nuestra comunidad. Ayúdanos a interceder por otros, Señor. Ayúdanos a mostrar ese amor que tú nos diste. Ayúdanos, Señor, por sobre todo, a compartir con otros el gran amor de Cristo por los suyos. Por favor, te lo pido, en el nombre precioso que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.